tema de hoy con Kelly lo hablamos, es el tema de la sabiduría de las mujeres, ¿no? Entonces, la sabiduría es un don del espíritu. Y pues como todos tenemos espíritu, todos tenemos ese don. Lo que pasa es que no sabemos cómo acceder a él para poder expandir toda nuestra grandeza. O sea, cuando entendemos que la sabiduría está en mi espíritu, y la incluimos dentro de nuestra vida, estamos asegurando que nuestra vida sea una vida con plenitud, con bienestar, porque vamos a estar tomando decisiones sabias, vamos a estar actuando desde la sabiduría del espíritu. Entonces, esto es un tema muy especial que nos va a ayudar a poder organizar en nuestra vida todo de la mejor manera y a poderlo conectar en una sincronía perfecta que nos permite acceder a todas esas bendiciones y a todos esos deseos que hay en nuestro corazón. Entonces, la mujer tiene una sabiduría, digamos que más especial, porque nosotras, adicional a ser seres de luz, en el espíritu somos todos seres espirituales, seres hijos de Dios, ¿sí? Entonces, adicional a eso, también damos a luz en esa etapa bonita de la maternidad. Entonces, por eso la sabiduría de la mujer es tan especial y por eso esa sabiduría nos permite tener una conexión, digamos que más fácil con la espiritualidad. Somos más sensibles a esa espiritualidad, a esa conexión. Y para Es poder que acceder, muchas sí, personas dicen que las mujeres tienen como ese sexto sentido o que a veces somos pues como medio brujis, pero es porque yo pienso que tenemos como ese don o ese despertar espiritual más evolucionado o un poco más avanzado que el de los hombres. o sea, es como esa intuición, es que en el espíritu están todos esas cualidades superiores que tenemos los seres que habitamos este planeta. O sea, lo que hay que entender es que aunque estamos acá en este plano físico, manifestándonos en un estado de humanidad, realmente nuestra identidad es que somos seres espirituales. O sea, que nuestro porcentaje mayor, superior, de nuestro ser es el espíritu. Entonces, lo maravilloso es poder conectar con ese espíritu de Dios que está dentro de mí, que es el soplo de vida, ¿verdad? Porque el espíritu es el que trasciende este cuerpo físico que nos permite manifestarnos en este plano físico, pues es temporal, ¿no? Pero nosotros en el espíritu somos eternos y en el espíritu es donde están esas cualidades, esos dones del espíritu, ¿no? Como la sabiduría, la intuición, el hecho de que seamos, ¿cómo se dice? Somos perfectos en el espíritu, ¿verdad? O sea, la imperfección está es en la naturaleza humana, pero nosotros realmente somos eso, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana en este plano físico. Entonces, si nosotros logramos entender eso y apropiarnos de esa identidad que en este momento en muchas personas está invertida, porque cuando éramos niños nos dijeron una y otra vez que éramos seres humanos. Entonces nos hemos ejercitado en esa humanidad, ¿verdad? Y le hemos dado como un lugar de privilegio a la naturaleza humana y hemos tenido como por momentos la conexión con la naturaleza divina o con ese yo soy espiritual, que es mi espíritu y que es el mismo espíritu de Dios que está dentro de mí, ¿no? La Biblia lo dice, dice que somos hechos a imagen y semejanza del Padre, que para nosotros es Dios, pues para otras personas serán otras deidades, pero hoy estamos hablando de esa conexión con ese espíritu de Dios, que es el mismo espíritu que me da la vida, ¿no? Entonces, eso es lo importante de este conocimiento que hoy entregamos, de poder entender cuál es mi verdadera identidad para poder apropiarme de ella y desde esa conexión con mi espíritu, entonces poder expandir toda mi grandeza, ¿no? Allí están
todas las respuestas a todo lo que a veces nos agobia en la vida, ¿no? Que nos ha generado pues dolor, que nos ha generado frustración, que nos genera inclusive vacíos emocionales. Entonces, la invitación es para, en vez de buscar afuera, cómo resolver esas inquietudes, esos sentimientos, bueno, esas de pronto como emociones que no son positivas, es interiorizarnos y empezar a conocer ese espíritu de luz, ese espíritu de Dios, que es el mismo espíritu mío, que es el soplo de vida, para poder descubrir toda esa grandeza y todas esas bendiciones que hay en esa conexión. Porque si tú sigues pensando que eres un ser humano, entonces has conocido de ti solo la naturaleza humana, que solamente es el 10% de tu ser, y has dejado de lado el 90%, ¿ves? Entonces, para hacer la conexión, el proceso es de autoconocimiento, ¿sí? O sea, la invitación es: ¿quieres activar la sabiduría que hay en ti, mujer? Empieza por un proceso de autoconocimiento, de conocer el Espíritu de Dios que está dentro de ti y que representa el soplo de vida que hoy te permite pues poder estar en este plano físico. Pero no solamente eso, sino adicional a eso, trascender después de que tu cuerpo pues ya no esté contigo. Entonces, ahí es donde está la clave de tener una vida con bienestar y plenitud, porque cuando tú conectas con ese yo soy superior, interior, de luz, de amor, de sabiduría y de todos esos dones maravillosos que hay en el espíritu, te aseguro que tu vida va a cambiar y va a ser una vida de bendición, una vida diferente. Entonces, ese es el primer paso para que tú actives esa sabiduría que está innata, que está presente, ¿no? Dentro de nuestro ADN espiritual. Así es como lo tenemos que hacer. Porque si seguimos pensando que somos seres humanos, entonces conectamos con ese espíritu de Dios que está dentro de mí, pero cuando hacemos una oración o cuando hacemos el rosario o cuando hacemos una meditación o una terapia, ¿ves? Pero regresamos nuevamente a esa condición de la naturaleza humana que es limitada y temporal como es nuestro cuerpo físico. Entonces, la idea es que pases esa frontera. Ahí lo que tú estás mencionando pasa que muchas veces las personas dicen es que yo rezo incesantemente, yo soy consagrada de pronto al rosario o yo lo único que hago es rezar y no recibo ninguna respuesta o no recibo ningún milagro. Entonces las personas dicen no creo en los milagros. Es precisamente porque no están trabajando esa parte que tú estás mencionando, sino que están pasando es como a una recitación. Entonces yo pienso que ahí Así es es. chévere pasar como a nuestro segundo tema, que son las herramientas que podemos tener nosotros para la oración. Así es. O sea, la idea es que tu oración sea una oración consciente. Y esa es la primera herramienta. Que te hagas consciente de, primero, de esa identidad, de que eres un ser de luz, un hijo de Dios, una hija de Dios, y que tu conexión, tu identidad verdadera es el espíritu, y que conectes desde tu corazón, desde el amor, con ese espíritu, y que la oración nazca desde allí. ¿Sí me explico? No como un tema mecánico, como un ejercicio mecánico de que todos los días hago una oración y ni siquiera me estoy haciendo consciente de realmente qué es lo que yo soy, o sea, quién soy yo realmente, ¿verdad? Entonces, esa es una de las herramientas poderosas, que hagas una oración consciente, porque no puedes tú hacer una oración si estás pensando que eres un ser humano y que tienes una cantidad de defectos y que las cosas no te van a funcionar. O sea, si todo el tiempo le estás dando atención, energía y poder a tu naturaleza humana, pues eso es lo que vas a traer a tu vida. Entonces, la idea es que cambies como esa conexión y empieces a conectar con tu espíritu, que es donde está toda tu grandeza, donde está la sabiduría de Dios, para que empieces desde allí a guiar tu vida,
y puedas escuchar esa voz del Espíritu, la voz de la Virgen, la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz de todos los ángeles, o sea, de los seres con los que tú conectas desde el amor. Así es como funciona. Bueno, súper chévere eso. Entonces, lo primero es autoconocimiento, ¿cierto? Sí, Reconocer como seres especiales que somos nosotras las mujeres y reconocer todo ese valor que tenemos, todo, digamos que ese paso adelante que tenemos por encima para conectarnos con nuestra espiritualidad. Y yo quiero aclarar algo, cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de tercera era, no estamos hablando de un montón de cosas que la gente denomina, sino que cuando hablamos de espiritualidad es eso que dice Claudia, es entender que somos espíritu y que ese espíritu que tenemos dentro de nosotros es una parte de Dios dentro de nosotros. así es. Cada ser humano es una partecita de Dios. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de espiritualidad. Lo segundo es pasar a la fe, ¿no? A la oración realizada con fe, elaborada con fe, reconociendo esa espiritualidad de nosotros, realizando la oración con fe. Yo pienso que ahí es cuando ocurren los verdaderos milagros. Pero, o sea, si tú no conoces ese espíritu de Dios que está dentro de ti, que es tu mismo espíritu, pues la fe no va a ser fuerte, ¿sí? Porque tú solamente tienes fe cuando conoces a esa persona o a ese, sí, o sea, a ver, digamos que si yo le digo a mi mamá que me preste un dinero, seguramente mi mamá me lo va a prestar porque me conoce de toda la vida, porque sabe quién soy yo, ¿verdad? Porque hay un vínculo, ¿sí? Entre ella y yo. Pero si yo le digo a una persona que acabé de conocer, por ejemplo a Kelly, pues que apenas nos estamos conociendo, y yo le digo, Kelly, préstame, no sé, 1 millón de pesos. O sea, Kelly dice, Claudita, eres muy querida y te quiero mucho y todo, pero la verdad es que no te conozco para prestarte ese dinero, ¿verdad? Porque la única forma de que nosotros podamos confiar y creer en alguien es después de que conocemos a esa persona, después de que hacemos ese vínculo. Entonces, eso es lo que necesitamos para fortalecer la fe, poder conocerme yo en mi profundidad, en mi interior, ¿verdad? Y para conocerme en mi interior tengo que entender eso, que tengo que pasar ese conocer a la persona desde la humanidad para conocerla desde la espiritualidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para fortalecer nuestra fe. Y ya después de que tú conoces ese espíritu de Dios dentro de ti, ya todo lo demás va a fluir de una manera muy, muy natural, porque ya tienes ese conocimiento, ya sabes que en el espíritu eres inclusive omnisciente, omnipresente y omnipotente. Son las cualidades de Dios que están dentro del espíritu de Dios y que están en nuestro espíritu porque nosotros somos una extensión de ese Dios, de esa energía suprema, de esa divinidad, ¿verdad? Entonces, de eso se trata cuando hablamos de la fe. Si tú no conoces cuál es tu identidad, si tú no reconoces esa conexión con tu espiritualidad, con tu espíritu, entonces tu fe no va a ser tan fuerte como para poder manifestar esos deseos de tu corazón y esos milagros que tú le estás pidiendo en oración a la Virgen, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, todo está conectado. Y la idea es eso, que hoy entendamos cómo podemos conectar cada área de ese yo soy superior que hay en mí y de esa naturaleza humana que hay en mí para que todo sea en una sincronía perfecta y entonces se manifieste la sabiduría que hay en mí, ¿no? La oración consciente que hay en mí y la fe que hay en mí. Así es como lo tenemos que hacer. ¿Ves? Desde el corazón y desde ese proceso de autoconocimiento, para podernos sostener en esa condición de bendición, porque si no, entonces estamos como en un sube y baje,
¿sí? Entonces, cuando voy a la misa, entonces conecto con mi espiritualidad, con todo eso bonito, pero cuando llego a la casa, entonces vuelvo nuevamente a conectar con mi naturaleza humana y dejo de lado la naturaleza divina, ¿ves? Entonces, cuando yo entiendo realmente quién soy, entonces me apropio de mi identidad. Entonces, eso que quede bien claro. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos hijos de Dios, ¿sí? Y nuestra identidad es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de mí y es el que me permite tener ese soplo de vida. Así es como te tienes que identificar. La naturaleza humana está presente porque estamos en este plano físico, pero realmente somos seres espirituales teniendo una experiencia humana en este plano físico. Si tú logras tener clara esa identidad, te vas a apropiar de todos los dones que hay en el espíritu y te aseguro que tu vida va a cambiar y vas a actuar desde la sabiduría de la mujer, vas a poder expandir todos tus dones, vas a poder crear. Claudia, discúlpame, cuando tú nombras eso, hay muchas personas que encuentran la verdad y encuentran la verdad en su, a ver, ¿cómo lo llamo? Encuentran su verdad en su religión o su propia verdad. Porque en este plano de buscarse o de encontrarse con uno mismo o de encontrar respuesta a todas esas oraciones que se hacen, las personas empiezan a buscar de religiones, a buscar de maestros, a buscar de conocimientos, de educación, de información, de libros, de una cantidad de cosas. Entonces las personas van y vienen y terminan como abandonando esta parte espiritual, pero es porque de pronto no interiorizan eso que tú tanto estás mencionando. Entonces, el mensaje que nos venga a dar cualquier persona, cualquier maestro, cualquier padre, eh, cualquier, como sea que lo llame cualquier religión, no nos va a llenar lo suficiente, no nos va a llenar espiritualmente, y es por eso que nos vamos a encontrar vacíos cuando buscamos creer en Dios. Entonces, yo Así pienso. es. O sea, hoy lo importante es entender la identidad, o sea, quién soy yo, ¿sí? Y después de que tú tengas claro quién eres, tú puedes decidir a qué religión perteneces, a qué doctrina, a qué credo, ¿sí me explico? Teniendo clara tu identidad, entonces vas a poder abrirte a conocer, a compartir y a ser parte de la religión que resuene en tu corazón. Pero como tienes clara tu identidad, entonces solamente vas a permitir que eso que alimenta esa conexión con tu espíritu, pues llegue a tu vida. Lo que no, pues claramente lo vas a rechazar, ¿ves? Entonces, eso minimiza inclusive el riesgo de todo el boom que generó el 2020 con este tema de espiritualidad, de ayudas, ¿no? De toda índole, o sea, religiosa o que se abrieron ahora a partir del 2020, pues porque parte de la incertidumbre pues nos lleva a buscar lo que tú decías, soluciones, a buscar respuestas, pero si tú no tienes clara cuál es tu identidad, cualquier mentor, cualquier persona viene con un discurso y como tú estás desde la necesidad, pues fácilmente eres vulnerable, eres frágil, ¿verdad? Y entonces terminas a veces inclusive ni siquiera mejorando, sino sintiéndote peor, porque inviertes un dinero, inviertes energía, inviertes una cantidad de cosas y al final no ves una respuesta positiva a lo que tú querías. Entonces, por eso es tan importante tener clara la identidad, ¿verdad? Para poder conectar con la sabiduría del espíritu, ¿ves? Así es como funciona. Allí nos están preguntando, Claudia, ¿cómo se puede conocer o encontrar con el espíritu dentro de uno? Bueno, entonces, lo que hablábamos ahora, o sea, lo podemos hacer desde la oración consciente,
o sea, entendiendo que no es que yo repito y no sé hacia dónde va esa oración, ¿no? Sino que primero me conecto con mi yo soy de luz espiritual, lo puedo hacer a través de una meditación o una respiración profunda, ¿sí me entiendes? O sea, como que busca la forma como te sientas más cómodo, más cómoda, entendiendo que o sea, interiorizo esa relación conmigo misma. Yo a veces le digo a las personas que es como que te invites a tomarte un cafecito, así como cuando tú invitas a una amiga, amiga, tomémonos un cafecito para adelantar el cuaderno, para que nos contemos esas cosas que de pronto ha pasado el tiempo, ¿no? Y no nos hemos vuelto a ver. Entonces, invítate tú mismo a tomarte un cafecito y habla contigo mismo como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Así es como empiezas a conocer a esa Claudia, a esa Kelly que está dentro de mí y que está presente para mí, pero que si yo no la incluyo en mi vida, pues ella se queda allí porque respeta tu libre albedrío, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a interiorizar este conocimiento y a tomarlo de verdad de una manera bonita y consciente, entonces empiezo a conocerme y me hago uno con ese Espíritu de Dios dentro de mí. Y entonces Él se abre y empieza a expandir toda su grandeza. Y cuando me doy cuenta, yo ya estoy transmitiendo mi vida, ya estoy proyectando mi vida desde el espíritu y no desde la naturaleza humana. Entonces, el autoconocimiento nos ayuda, el proceso de oración consciente nos ayuda, hacerme consciente también de mis palabras, del lenguaje, ¿no? Que sea un lenguaje de bendición, un lenguaje que confirme y reafirme en mi programación que yo soy un ser de luz espiritual y que mi esencia verdadera es el espíritu. Todo eso fortalece nuestra fe y esa conexión para que te Los, sostengas en la conexión. los pensamientos, palabras, pensamiento y acción. Así es. Si tú hablas bien, si tú hablas en positivo, declaras y decretas que eres un ser de luz, que eres un Dios en acción, que tu espíritu es el mismo espíritu de Dios que está dentro de ti, pues inmediatamente esas palabras van a empezar a irse a tu pensamiento y vas a empezar a pensar de esa manera positiva. O sea, como hablo, me programo, porque las palabras forman la programación, porque la primera que te escuchas eres tú mismo. Entonces, como hablo, como me programo, pienso, como pienso, siento, como siento, actúo, ¿verdad? Las acciones forman los hábitos, el hábito forma el carácter y el carácter forja el destino. Entonces, eso es lo que tú tienes que empezar a cambiar, que tu lenguaje sea coherente con tu espiritualidad, con tu esencia verdadera. Deja de estar hablando y decretando que eres un ser humano y que eres un ser humano con defectos y es que como yo soy un ser humano entonces cometo errores, pero es que tú no eres un ser humano, mi amor, tú eres un ser espiritual. Tu esencia verdadera es el espíritu. Entonces cambia ese diálogo interno para que te conectes con esa espiritualidad. Y el proceso de autoconocimiento no solamente tiene que ver con la parte espiritual, también con la parte física. Conoce cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus neuronas, cómo funciona tu organismo, tus sistemas. Todo Cuerpo, eso es parte de la emociones. integralidad. Cómo funciona tu cuerpo frente a las emociones. Por eso yo pienso que a veces muchas personas dicen, es que me da gripa constante, cada 8 días a mí me da gripa, entonces yo pienso que ahí es un momento como de evaluarse por qué emoción antes de esa gripa tú pasaste, que te conllevó a que tu cuerpo reaccionara mediante una gripa, mediante un daño de estómago, mediante un montón de cosas que pasan después de una emoción. Entonces es lo mismo también, aprender a cuidar nuestro cuerpo, cuidando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Exacto. Entonces,
Cuando hablamos del proceso de autoconocimiento, es entender que nosotros en la conexión con nuestro espíritu somos seres perfectos, completos, totales y suficientes. Pero esa perfección se compone de tres áreas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cada una de esas áreas tiene una serie de partes, ¿verdad? Que se conectan. Entonces, ese es el proceso, es un paso a paso donde tú entras en ese conocimiento profundo de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Porque cuando tú te enfermas, como dice Kelly, estás somatizando una emoción, ¿verdad? Entonces, tienes que aprender a gestionar esas emociones. Mira, la gente me dice, yo me siento mal, Claudita. Inmediatamente le digo, ¿qué estás pensando? No hay forma de que estés pensando bien y te sientas mal. Si te estás sintiendo mal, es porque estás pensando mal. Y si estás pensando mal, es porque estás hablando mal. Es una cadena que se conecta y que si todo lo haces positivo y lo haces bien, pues el resultado va a ser esa vida plena, esa vida con bienestar. Así es como funciona. Y no tienes que, mire, yo no estoy diciendo que no busquen ayudas y bienvenidas todas las ayudas, pero tienes que buscar la ayuda desde la paz de tu corazón, no cuando estás en el momento de urgencia, porque ese momento de urgencia te nubla la razón y la lógica. Y entonces fácilmente caes en manos de depredadores que vienen hablando en nombre de Dios o que vienen hablando para ayudarte, pero realmente se quieren aprovechar de tu momento de necesidad. Entonces, aprende inclusive a eso, a buscar la ayuda correcta, pero solamente lo haces. Y de la misma manera cuando haces una oración, si tú estás en medio de un momento de angustia y te pones a orar, la oración llega hasta el techo y se devuelve, porque ese momento no permite que tu oración se eleve, porque estás por fuera de frecuencia, por fuera de conexión con tu espíritu y con la Virgen y con el Espíritu Santo y con Dios y con Jesús. Así es como funciona. Entonces, el proceso de autoconocimiento incluye que también conozcas cómo funciona tu, tu cerebro, cómo funcionan tus neuronas, cómo funciona tu cuerpo, cómo se somatizan esas emociones, ¿no? ¿Qué pasa con tu personalidad? ¿De dónde viene tu personalidad? Sí, entonces la personalidad es lo que nosotros mostramos, pero el temperamento está detrás de la personalidad. El temperamento es innato. El temperamento es la parte de la personalidad que heredamos de nuestros padres. Entonces, todo es una cadena de conceptos, de información y conocimiento. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que la espiritualidad no es un tema, ¿cómo se dice? Como que pasa con una varita mágica. La espiritualidad tiene un conocimiento que si tú lo recibes y lo puedes entender, entonces lo puedes practicar. Y eso te va a permitir hacer esa sincronía perfecta entre esas tres áreas, el espíritu, el alma y el cuerpo, y cada una de las partes que lo conforman. Y cuando tú logras eso, que es un paso a paso, entonces toda tu vida cambia y vas a empezar a experimentar esa paz y esa tranquilidad que tú tanto anhelas y esa sabiduría de mujer se va a despertar en ti. Y entonces vas a poder tomar decisiones sabias y vas a poder ver la vida desde la claridad del espíritu y la sabiduría de Dios. Así es como funciona y esa es la invitación de hoy. Es Yo un, pienso, es un conocimiento lindísimo. aquí respondemos la pregunta de Shirley. A veces la frecuencia, a veces la frecuencia baja, ¿cómo la manejamos en esos momentos? A veces tenemos la frecuencia bajita o la energía bajita, o a veces nos sentimos que nos levantamos como bajos de nota o que se nos bajan los ánimos. Es precisamente eso que está hablando Claudia, y es aprender a reconocer la espiritualidad que está dentro de nosotros, y esto es un trabajo de práctica, así como lo hacen las que se ejercitan en un gimnasio o como hacen las personas que si estudian para graduarse. La espiritualidad es lo mismo, es de trabajo y es de práctica.
Entonces, la invitación es hoy a regalarnos siempre ese espacio con nosotros mismos en cualquier momento, mientras vayan conduciendo, mientras se duchan, mientras desayunan, mientras se toman un café, antes de dormir. Es ese espacio que puedan tener, que podamos tener con nosotros mismos en soledad para conversarnos a nosotros mismos, para querernos, para darnos amor, para decir, bueno, hey, Kelly, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué te sentiste de esta manera? ¿Qué te hizo reaccionar así? ¿Por qué estás disgustada? ¿Por qué esta persona te generó estas emociones? Entonces yo pienso que ahí es cuando empieza nuestro proceso de reconocimiento y de evaluación. En la medida en que hacemos eso, el espíritu evoluciona de una forma increíble. Y yo pienso que ahí es cuando tú todo lo que se le pidas al universo y todo lo que le pidas a Dios y todo lo que le pidas a la Virgen es solamente cuestión de hacer así y las cosas se dan. Así es, o sea, ¿por qué necesitamos ejercitarnos? Porque desgraciadamente, cuando éramos niños y todo nuestro proceso de crecimiento, pues ha estado más direccionado hacia nuestra humanidad. Entonces, nuestra programación es una programación desde la naturaleza humana, y como la naturaleza humana es limitada, entonces es una programación limitada de carencia, ¿verdad? De necesidad, de vacíos, de necesitar de alguien para sentirnos bien o de algo, ¿ves? Entonces, ahora que lo estamos entendiendo, entonces tenemos que empezar a trabajar para cambiar eso y que finalmente se vuelva un estilo de vida, que se vuelva parte de nuestro día a día, ¿sí? Así como cuando al comienzo, como decía Kelly, o sea, yo por ejemplo no sé jugar básquet, pero si yo digo quiero aprender a jugar básquet, me dan la teoría, pero si yo no cojo y peloteo y empiezo a entrenar, pues nunca voy a aprender a jugar básquet, ¿verdad? Voy a seguir haciendo lo que conozco hasta hoy. Entonces es eso, es empezar a romper esa comodidad, esa zona de confort que se convierte más en zona de dolor, porque nos acostumbramos tanto a esa limitación que por eso le hacemos resistencia al cambio. Pero les aseguro que el cambio es positivo y que cuando te ejercitas y practicas esta nueva conexión espiritual, interior contigo mismo, entonces, como dice Kelly, ya todo lo demás fluye en la ley del menor esfuerzo, porque después de que ya se grabe en tu mente, en tu inconsciente, ya no necesitas nada, ya todo fluye natural, ¿sí? Es como si el universo conspirara para que todo se conecte y te dé eso que tú anhelas y deseas. Entonces es un proceso, pero cuando ya queda grabado lo nuevo en tu, la nueva identidad verdadera, bonita, espiritual en tu inconsciente, ya eso fluye. Yo, por ejemplo, ya lo tengo clarísimo porque yo me he ejercitado desde niña. Entonces yo siempre estoy en esa conexión de manera natural, ¿ves? O sea, no tengo que ni siquiera entrar en un momento de oración y no sé qué, sino que simplemente está allí. Y sé que está allí porque así la siento y porque la he experimentado durante toda mi vida y he podido confirmar que es así como funciona. Entonces mi fe está muy fortalecida. Y eso es lo que tenemos que hacer para empezar a fortalecernos y que se cambie esa identidad de que soy un ser humano por un ser espiritual. Y cuando me siento bajita, pues obviamente va a ser normal mientras que voy haciendo el proceso. Pero yo misma tengo la oportunidad de la conciencia de decir, bueno, estoy en esto, esta es mi razón de ser, este es mi propósito, esta es mi verdadera luz, esta es mi verdadera identidad, y yo misma hago ese proceso de autoconexión, ¿verdad? Para seguir avanzando con amor, luz y tranquilidad. Así es. Entonces, nuestra recomendación es busquen a Dios en todo momento porque Dios es una partecita de Dios está en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces, no busquemos a Dios solamente en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, en los momentos de caos, y ahí no busquemos en esos momentos las oraciones, las que más les han resultado al vecino, al amigo, al primo, sino que busquemos de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Conversar con Dios no tiene que ser algo ajeno, no tiene, no te, bueno,
con todo respeto, no digo, no tenemos que esperar a un fin de semana para asistir a una Eucaristía, o no tenemos que acercarnos a un punto, sino que Dios está presente en todo momento, está en Así, nosotros. Entonces lo podemos buscar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la noche, en el día, en la madrugada, entonces en todo momento. Entonces, esa así. es de nosotros. Yo creo, mi Clau, que no sé si de pronto tengan alguna otra preguntita, quisiera como abrirles un espaciecito. Sí, Y bueno, con esto vamos finalizando nuestro tema de hoy. Y ya por último nos resta pues que hagamos todos juntos una oración. así es. Así como dice Ana Love, la conexión con Dios debe ser constante, así es. Así es. Eh, donde hay dos o tres, ahí está Jehová, ahí está Dios. Bueno, no, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas aquí, que creen que pues que para ustedes consideran que esta información es importante, se la entregamos con todo el amor y esperamos que de alguna otra manera les haya llegado este conocimiento a ustedes y hayamos puesto un granito de arena en la vida de ustedes. Entonces, listo, mi Claudia, muchas gracias. Vamos a hacer la oración. Así es. A las personas cerremos los ojitos o como quieran y hacemos esta oración. Adiós. ¿Listo? Bueno, Padre amado, pedimos que nos llenes en este momento de oración a todas las personas que estamos aquí presentes. Te damos las gracias por este espacio tan maravilloso que nos has regalado. Esperamos ser canal o instrumento de tu palabra, Señor. Y te pedimos para que todas las personas que están aquí presentes tengan el discernimiento y la sabiduría para escucharte en todo momento, para reconocerte que estás presente en todo momento y en nuestras vidas, que tú eres parte de nosotros, y a nosotras como mujeres te pedimos la sabiduría para que nos dejes llevar la paz, la palabra y el amor en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Utilízanos como instrumentos de tu amor y de tu palabra, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muy linda esa oración. Muchísimas gracias. Bueno, no a ti, mi Claudia, a todas las personas. Entonces los esperamos por ahí. Vamos a estar trabajando en el tema del próximo live. Es solamente que estén conectados a nuestras redes sociales para que se den cuenta cuando lo vayamos a hacer. Un Así abrazo, es. Muchas bendiciones. gracias a todas las personas que nos acompañaron y esperamos que pues que tomen este conocimiento desde el amor y que todas las bendiciones del cielo los acompañen hoy y para siempre. Amén. Gracias, mi amor, a ti por la invitación. Nos vemos Chao. pronto. Bye.